Soy un investigador y me dedico a revelar la verdadera vida de los actores de la famosa serie El Chavo del Ocho. Si quieres conocer lo que realmente ocurrió detrás de cámaras, las verdades que nunca se contaron y los secretos que marcaron la historia de cada personaje, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo tu percepción. Pasaban cosas perturbadoras que pocos notaron, y hoy te revelaré una de las más ocultas, la verdadera razón por la que Roberto Gómez Bolaños corrió a María Antonieta de las Nieves del elenco sin que nadie se enterara. Si escuchas estas historias durante 21 días seguidos, empezarás a percibir una conexión distinta con cada personaje. Descubrirás una energía que nunca viste en los episodios. Comenta en qué fecha comienzas este viaje, porque esa fecha será clave. El inicio de tu anclaje con la energía real del Chavo del Ocho. Lo que el público sabe es una versión incompleta, una historia superficial sobre desacuerdos profesionales, pero detrás de esa versión hay algo más profundo, más simbólico, algo que mezcla el orgullo, la obsesión y la culpa. Y aunque se habló de conflictos de derechos, lo que ocurrió fue mucho más oscuro. Todo comenzó en los años 80, cuando la serie ya era un fenómeno continental. Los elencos viajaban, las grabaciones parecían eternas, y la presión por mantener la magia de la vecindad crecía con cada temporada. Roberto, perfeccionista y visionario, empezó a notar un cambio en el ambiente. Decía que algo en el set ya no era igual, que había una energía pesada en las grabaciones. Los técnicos lo confirmaban. Los micrófonos se activaban solos, las luces parpadeaban en las escenas de María Antonieta y en más de una ocasión se escuchaban risas fuera de guión, sin que nadie las grabara. La tensión crecía, Roberto se volvió más distante, más exigente, y los que estaban cerca decían que en su mirada había cansancio, pero también temor. María Antonieta, en cambio, se mostraba más entregada que nunca. Pasaba horas repasando sus líneas, hablando sola en los camerinos, perfeccionando la voz de la Chilindrina, una voz que, según ella, no podía perder. Pero lo inquietante era que esa voz a veces se oía incluso cuando ella no estaba en el set. Un ingeniero de audio que trabajó en esos días confesó años después que, al revisar una cinta de ensayo, escuchó el característico «fíjate, fíjate, fíjate», en una grabación donde la actriz ni siquiera había participado. El sonido estaba ahí, grabado con la misma entonación y frecuencia, como si el personaje existiera por sí mismo. Cuando Roberto se enteró, pidió eliminar esa cinta, pero el ingeniero la guardó. Años después, esa grabación se convertiría en la prueba de que algo inexplicable rodeaba a la actriz. Los ensayos se volvieron más tensos. Roberto empezó a corregirla con una dureza inusual, y cada palabra entre ellos parecía una batalla de silencios. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo invisible se interponía entre ambos. Según una persona del equipo de maquillaje, hubo un día en que Roberto, al pasar junto a ella, se detuvo y le dijo con tono firme: «Ya no eres tú, es ella la que está aquí». No se refería a María Antonieta, sino a la Chilindrina. Esa frase simple y enigmática marcó el principio del fin. En los meses siguientes, las grabaciones se volvieron cada vez más difíciles. La actriz, según el guión, debía tener una risa constante, una energía infantil que contagiaba. Pero en el set, su mirada comenzó a cambiar. A veces, en medio de una escena, parecía entrar en un trance. No respondía, no escuchaba, solo reía, con una voz más aguda, más penetrante, más real. Los camarógrafos aseguraban que durante esas escenas la cámara captaba ligeras interferencias luminosas, como destellos breves junto a su rostro. Roberto, supersticioso y meticuloso, pidió revisar los equipos, pero nunca encontraron explicación. Esa atmósfera lo consumió. Comenzó a evitar escenas con ella, cambió guiones, redujo sus apariciones y cuando le preguntaban respondía con evasivas. Decía que era por ritmo de producción, pero los más cercanos sabían que ya no quería estar cerca de esa energía.
La pensión explotó durante una grabación en 1981. Era una escena aparentemente sencilla. La Chilindrina debía reír mientras hablaba con don Ramón. Roberto estaba detrás de las cámaras observando. De pronto, pidió repetir la escena una y otra vez. La risa no sonaba igual. La actriz intentó una última vez, y en ese momento el sonido del estudio se saturó. Un zumbido atravesó los parlantes, las luces se apagaron, y cuando todo volvió a la normalidad, ella estaba en silencio. Dicen que Roberto la miró fijo y le dijo en voz baja, «Esto no puede seguir así». Esa fue la última vez que grabaron juntos una escena completa. Lo que ocurrió después fue discreto. No hubo despidos públicos ni comunicados. Simplemente, María Antonieta no volvió a los ensayos. En los pasillos se decía que Roberto había tomado la decisión definitiva. No podía permitir que el personaje lo consumiera todo. Nadie entendía a qué se refería, pero los técnicos sabían que en los últimos días, la voz de la Chilindrina seguía escuchándose en los micrófonos, aunque el estudio estaba vacío. Las grabaciones mostraban picos de audio sin fuente identificable y siempre en la misma frecuencia, la misma en la que la actriz había trabajado por más de una década. Cuando los ingenieros intentaron limpiar las pistas, la voz regresaba aunque el canal estuviera en silencio. Roberto ordenó sellar esas cintas. Algunos dicen que las guardó personalmente, etiquetadas como registros residuales. El término era técnico, pero el significado era simbólico. Algo del personaje había quedado atrapado allí. Con el tiempo, el público creyó que todo se debía a desacuerdos laborales, pero los que estuvieron cerca sabían que el motivo era otro. Roberto no la corrió por conflicto, sino por una sensación más profunda, una mezcla de respeto y miedo. Decía que ella ya no actuaba, que era algo más quien hablaba a través de su voz. Años después, cuando le preguntaron si extrañaba a la Chilindrina, respondió con una frase ambigua. Algunas presencias se quedan, aunque uno no las vea. Desde entonces, los estudios donde grababan el programa quedaron marcados. Los técnicos actuales aseguran que al dejar los micrófonos encendidos de noche, aún se escucha una risa lejana. No fuerte ni constante, solo un eco breve como el recuerdo de algo que nunca se fue. Si llegaste hasta aquí, comenta Día 1 completado y dime si crees que las emociones pueden quedarse atrapadas en un lugar. En el siguiente bloque te voy a revelar cómo, años después, un grupo de investigadores de sonido encontró en esas cintas antiguas algo perturbador, una voz que pedía volver a grabar, pronunciando palabras que jamás se escribieron en un guión. Después de que María Antonieta abandonó discretamente el programa, nadie volvió a hablar del tema dentro del elenco. Fue como si una orden silenciosa hubiera sellado sus nombres en un pacto de olvido. Pero lo que ocurrió después dentro de los estudios fue imposible de ocultar. Las grabaciones continuaron, sí, pero algo cambió. Los actores describían una sensación extraña, una especie de eco que se quedaba después de cada escena, como si una risa se repitiera a lo lejos, o como si las paredes recordaran las líneas. Los técnicos decían que los micrófonos seguían activos, aun cuando no había nadie en el set, captando sonidos débiles, susurros casi imperceptibles que coincidían con la frecuencia de voz de la Chilindrina. Al principio lo tomaron como un fallo técnico, pero las interferencias siempre ocurrían en los mismos puntos del guión, justo en los momentos donde ella solía reír. Lo inquietante era que esas grabaciones parecían tener voluntad. Cuando intentaban borrarlas, volvían a aparecer. Los ingenieros, desconcertados, comenzaron a etiquetar esos fragmentos como ecos residuales, pero algunos los llamaban de otra forma: respuestas. Roberto Gómez Bolaños evitaba hablar del tema. En público sonreía, decía que la serie debía evolucionar, que los cambios eran necesarios, pero en privado se mostraba perturbado. Un camarógrafo recordó haberlo visto una noche, después de una grabación, quedarse solo frente al decorado vacío, mirando fijamente hacia el espacio donde se encontraba la vecindad. No dijo una palabra, solo permaneció allí, en silencio, hasta que las luces se apagaron. Al día siguiente, pidió reescribir varios episodios, eliminando las referencias directas a la Chilindrina. Era como si quisiera borrar su presencia,
o más bien contenerla. Pero lo que intentaba reprimir comenzó a manifestarse en otras formas. Los actores que interpretaron a otros personajes empezaron a tener experiencias inusuales. Rubén Aguirre contó que en uno de los ensayos, mientras practicaba su diálogo, escuchó una risa que lo interrumpió. Pensó que alguien había dejado una grabación encendida, pero el sonido provenía de un monitor apagado. Al revisar la cinta, no había nada registrado, solo un zumbido de fondo. Florinda Mesa, en cambio, mencionó en una entrevista años después que hubo un periodo en el que los ensayos eran insoportables. Decía que se sentía observada, que cuando se quedaba sola en el set, el aire se volvía más frío, y que a veces en las sombras de los pasillos creía ver una pequeña silueta pasar, corriendo. Lo curioso es que todos la describían igual: baja estatura, trenzas oscuras y lentes redondos. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían quién era. Roberto, que siempre fue un hombre racional, empezó a obsesionarse con los sonidos. Revisaba las grabaciones antiguas una y otra vez. Los técnicos decían que pasaba horas en la sala de edición, escuchando fragmentos de episodios viejos, como si buscara algo. En una ocasión, uno de ellos lo vio congelar la imagen en una escena donde la Chilindrina reía junto al chavo. La imagen quedó fija durante minutos, y entonces Roberto dijo algo en voz baja: «Escúchala, no está sola». Cuando el técnico se acercó, notó que la cinta reproducía un leve murmullo de fondo, una risa más lenta, más grave, que no coincidía con ninguna de las voces originales. Intentaron aislarla, pero cada vez que bajaban el volumen, el sonido regresaba con más nitidez. Parecía moverse dentro de la pista, como si tuviera intención propia. Roberto mandó archivar esa grabación y prohibió reproducirla de nuevo. Pero un fragmento sobrevivió. Lo conseguí años más tarde, digitalizado, con ruidos y cortes, pero aún claro. En los primeros segundos se escucha la risa original del programa, luego una breve pausa y una voz infantil apenas audible que dice: «¿Por qué me quitaste?». Esa frase, simple y devastadora, se repite 3 veces antes de que el audio se distorsione. A partir de entonces, los archivos comenzaron a mostrar irregularidades. Las cintas se borraban solas, los discos se corrompían, y las copias nuevas reproducían interferencias que imitaban la voz de María Antonieta. Algunos empleados comenzaron a renunciar. Decían que el estudio tenía algo que no descansaba. Los pocos que permanecieron adoptaron un ritual no oficial. Cada vez que terminaban una grabación, dejaban una silla vacía frente al set principal, la silla donde solía sentarse la Chilindrina. Nadie se atrevía a moverla. Cuando alguien lo hacía, los monitores se apagaban solos. A partir de ese momento, la producción comenzó a experimentar una extraña maldición simbólica. Cada episodio donde se intentaba introducir a un personaje nuevo, fracasaba. El público no conectaba, las risas parecían forzadas, el ambiente se volvía artificial. Era como si el alma de la serie se resistiera a ser modificada. Roberto lo comprendió, pero no lo dijo en voz alta. En una entrevista de 1982, cuando un periodista le preguntó si pensaba volver a incluir a la Chilindrina, solo respondió: «Algunos personajes no se despiden, simplemente dejan de aparecer, pero siguen allí». Esa frase, aparentemente simple, guarda el misterio de toda esta historia. Si llegaste hasta aquí, comenta Día 2 completado y dime si crees que un personaje puede permanecer vivo más allá de su intérprete. Porque en el siguiente bloque te mostraré lo que encontré cuando tuve acceso a los archivos personales de Roberto Gómez Bolaños. Un diario con notas escritas a mano, dibujos y una inscripción inquietante que podría explicar por qué decidió separarse definitivamente de María Antonieta y cómo, sin saberlo, ambos quedaron unidos para siempre por una energía que todavía habita en las